Soy García de Marina, un fotógrafo español, y en mi obra utilizo el objeto como medio de expresión. Mi relación con la fotografía comenzó de una forma muy fortuita. Fue en el año 2010 cuando compré mi primera cámara fotográfica. Recuerdo por aquel entonces que sentía algo especial, algo mágico, al tenerla en mis manos. Me parecía algo increíble poder capturar un instante, ser capaz de extraer una porción de la realidad para poder verla posteriormente en la pantalla del ordenador. Y recuerdo que por aquel entonces descubrí un curso de fotografía que fui realizando de una forma online, donde iba poniendo a prueba o iba practicando pues, diferentes tipos de fotografía. Unir, tener la cámara fotográfica y ese curso hizo en mí que germinase de alguna manera una semilla o comenzase a sentir una pasión por esta forma de arte. Por aquel entonces me gustaba visitar el entorno en el que nos encontramos ahora mismo, el Laboratorio de la Cultura, porque me parecía un edificio con un gran número de posibilidades, la inmensidad del propio edificio. Me gustaba perderme por sus pequeños huecos. Me gustaba fijarme, pero en los pequeños detalles, fijarme en las grietas, fijarme en las líneas, fijarme en las sombras, extraer esas pequeñas porciones, y lo que no me estaba dando cuenta por aquel entonces, que de alguna manera estaba entrenando el ojo para fijarme en los pequeños detalles. Me gustaba también frecuentar los foros de fotografía. En el año 2011, a primeros de ese año, alguien propuso una temática a modo de concurso, la fotografía conceptual. Recuerdo que en aquel momento no sabía su significado. Me llevó a buscar por internet y encontré que era algo así como transmitir el mayor número de mensajes con los mínimos elementos posibles. Dejé la habitación en la que me encontraba, me fui a la cocina y mi mujer estaba haciendo la cena. Vi un cascarón, un huevo partido, y se me ocurrió dibujar las pisadas de un polluelo. Y esa fue la primera fotografía conceptual que realicé. En las primeras imágenes que iba realizando lo que buscaba era un juego humorístico con el espectador, pero luego con el tiempo fui tomando conciencia del potencial que tenían los objetos para contar historias. Es como si fuese una cebolla a la que le vas quitando capas y vas descubriendo nuevas historias. Incluso me hacía gracia porque alguna de las imágenes, en función de cómo se viesen, se veía algo diferente. Había realizado por aquel entonces una fotografía donde con unas gafas había escrito la palabra ojo. Si alguien la veía muy cerca, veía esa palabra, la palabra ojo, pero si la veía a cierta distancia, lo que veía era una cara. Una misma imagen que depende del lugar donde estuvieses colocado, pues veías algo diferente. Había gente que incluso veía a Fernando Pessoa o a John Lennon. Llegó un momento que vi que necesitaba más de una imagen para contar una historia y me llevó a comenzar a realizar secuencias. Una secuencia trae una dificultad, que es entrar en el escenario, cambiar un determinado objeto, tomar una fotografía, entrar otra vez posteriormente en el escenario para cambiar algo. Digamos que vea el espectador un inicio y un final, pero que no repare en que el fotógrafo entró en la secuencia, en el lugar, a realizar una serie de movimientos. Yo creo que eso puede asociarse a mi interés por la magia, como un mago puede llamar la atención de uno de tus sentidos para, mientras tanto, realizar un movimiento y producir el engaño. Y creo que de esa manera se puede asociar la magia con las secuencias que fui realizando. La parte que más me interesa es el proceso creativo, cómo se llega a construir una idea. Todo finaliza con el clic, con la toma fotográfica. Hay ideas que surgen pues, porque tengo un objeto con el que trabajar, hay objetos con el que hay algo que me llama la atención, una forma, su color o su textura, y está almacenado en el estudio en mi casa. Y con el tiempo pues acaba derivando en una idea cuando se une a otro objeto que llega ya al estudio. También me interesa que sean imágenes que funcionen en diferentes ámbitos.
en diferentes lugares del mundo, que la gente ya vea de por sí un elemento que está descontextualizado para el lugar donde fue creado, pero que rebusquen en sus propios conocimientos, en su propia cultura y pueden llegar a diferentes interpretaciones. Por ello no pongo título a las fotografías, no quiero focalizar una primera lectura del espectador, sino que la lectura que haga él mismo sea tan válida como lo que traté de transmitir de una forma inicial. Algo que considero muy importante en la propia imagen es la participación del espectador. Sin su participación, pues no tendría sentido. Las historias se cuentan a través de un soporte fotográfico, pero la implicación por parte del espectador para que esa idea, esa historia finalice en su mente, pues es algo muy importante dentro de mi obra. Me parece muy interesante la temporalidad que tienen algunas imágenes. Realicé una imagen utilizando un globo terráqueo al cual había puesto una máscara de gas. Lo que quería hablar, o que quería transmitir, era hablar sobre el cambio climático, hablar sobre la contaminación que estaba sucediendo en el mundo. Esa imagen, hoy en día, pues, con el transcurso del tiempo, tiene otra lectura, que es algo que está muy actual, que es la pandemia. Recientemente fue seleccionada por el Departamento de Correos de mi país, porque participó en una exposición sobre arte postal, una exposición que se desarrolló en una ciudad en España, en Avilés, con el cual se realizó un sello y donde se emitieron 162.000 copias con un valor para enviar cartas a través de Europa. Es el primer sello en el mundo que está dedicado al arte postal. Poco a poco, durante el proceso de experimentación con el objeto, comenzó a interesarme la corriente surrealista. Hay algunas imágenes que están hablando de ella. Hay una taza de café donde en su interior hay un texto que hace alusión a los surrealistas que se reunían a principios de los años 30 en París. El texto que aparece en el interior de la taza es un fragmento del manifiesto surrealista de André Breton y esa taza de café es un homenaje al lugar de reunión que los surrealistas escogieron, una cafetería en París. Continúo realizando fotografías de una forma individual y utilizando diferentes objetos. En una misma exposición puede haber una diversidad muy grande de objetos, pero comencé a realizar proyectos y descubrí o entendí que había un cierto potencial para realizar un proyecto donde no utilizase un único objeto, sino que escogiese una temática y estuviese hablando de ella. El primer proyecto que realicé fue la representación de los 7 pecados capitales con bobinas de hilo. Posteriormente realicé La palabra inacabada, que era un proyecto donde traté de unir el lenguaje escrito con el lenguaje visual, donde la letra y la palabra era su eje vertebral. Posteriormente vino Inocentes, que era un trabajo que reflexionaba sobre la vulneración de los derechos humanos en el mundo, donde a través de piezas de ajedrez de cristal pues trataba de hablar de las desgracias, de las guerras que estaban sucediendo alrededor de nuestro planeta. Además de seguir contando historias de una forma individual, a través de las secuencias o incluso a través de los proyectos, me interesa la reutilización del propio objeto, volver sobre la propia obra, retomar ideas pasadas, objetos pasados para contar nuevas historias con ellos. Durante este tiempo he conocido el trabajo de escultores, pintores, fotógrafos e incluso poetas que utilizaban el objeto como medio de expresión y que de alguna manera han ido enriqueciendo mi trabajo, mi forma de comunicarme. Uno de ellos, el que considero uno de los grandes referentes de la poesía visual en España, el cual falleció hace 20 años, Joan Brossa, tuve el honor de que en el año 2018 en un museo en España se uniese parte de su obra a mi trabajo. Ucronía es la exposición que se presenta en el Errata Museum. Ucronía es un género literario que habla sobre una realidad alternativa, habla sobre un acontecimiento histórico
que pudo haber cambiado porque un suceso anterior hubiese sucedido de una forma diferente. Hablar sobre el tiempo, que es un tema muy recurrente en mi trabajo, y la forma alternativa de poder haber cambiado la historia, habla de la forma alternativa de cómo utilizo los objetos. Me siento muy honrado y para mí es un privilegio porque el Museo Erarta me dé la oportunidad de poder mostrar mi obra por primera vez en Rusia.